Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. Entonces vamos a empezar y como siempre, a partir de aquí nuestros amigos de YouTube verán el video por allá en nuestro canal. Ya saben, si tú tienes esta aplicacioncita de YouTube, busca a Jorge Iniesta, dale suscríbete, dale like y dale ahí a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones y puedas estar siempre recibiendo una palabra que edifica y que además puedes compartir y la puedes escuchar si algo no te quedó claro. Y si tienes duda en algo, también con toda confianza me puedes mandar un mensaje, puedes incluso escribir comentarios ahí en YouTube, allá abajo, todos los comentarios que tú quieras. Ya hay personas que comentan, hay personas que nos manifiestan su sentir y eso nos encanta. Así que bienvenidos todos nuestros amigos de YouTube, que también son de diferentes países y de diferentes estados de nuestra hermosa República Mexicana. Bienvenidos entonces, y te invito a compartir. Comparte, ponle ahí compartir y vas a ver que vas a tener buenos resultados, vas a ver resultados en la vida de tus amigos, de aquellos que te conocen. Bienvenida tía Jacoba, Paola Tapia, buenos días, bendecidos todos. Perfecto, vamos a Segunda de Reyes. Iniciamos, Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo. Ahora sí vas a leer la Biblia. Si no la has leído en todo lo que va del año, pues ahora sí vas a leer un poquito. Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿vale? Vamos a leer esta parte de la escritura. El otro día, en nuestra transmisión en la red de Agua Viva con el apóstol Rafa Ugarte, estábamos tocando un tema de que hay personas que piensan que en el nuevo pacto, los que enseñamos el nuevo pacto, la verdad presente, el evangelio, que es lo mismo, piensan que nosotros no tomamos en cuenta el antiguo pacto, como que ya no le hicimos caso al Antiguo Testamento. Y eso es un error, por supuesto que no. Al contrario, el entender, el verlo a través de la luz de nuestro Señor Jesucristo, a través de esta realidad en la cual tú estás, a verlo a través de los ojos del nuevo pacto y de lo consumado, pues nos da una perspectiva un poquito más amplia de los pasajes en el Antiguo Testamento. Y hoy quiero leer uno, y quisiera leerlo todo porque iba a sacar algunos fragmentos, pero sentí en mi espíritu leerlo todo. Por aquellos que se conectan, que no tienen mucho tiempo de escuchar la palabra, tenemos personas que, increíble, ahora sí que por la pandemia, están empezando a escuchar la palabra, nunca han ido a una iglesia, no saben de qué se trata esto, de alguna manera nunca les habían enseñado el evangelio como lo estamos enseñando acá. Y entonces, muchas veces eso ocasiona que la gente, cuando escuchen vamos a leer la Biblia, digan, no, yo no quiero leer, pastor, leo la Biblia y me duermo. Bueno, espero que no te duermas ahorita, pero siento por eso mismo leer todo el capítulo para tener un contexto un poquito amplio de lo que vamos a tocar. Segunda de Reyes, capítulo 5, a partir obviamente del versículo 1 y hasta el final. Vamos a leer, ¿ok? ¿Están listos? ¿Ya lo tienen? Déjenme tomar tantito café de grano de Guerrero. Está bueno. ¿Cuál será el mejor café? ¿El de Guerrero, el de Oaxaca, el de Veracruz o el de Chiapas? Ahí pónganme, por favor. Todos tienen un sabor único y delicioso. Sin café es imposible agradar a Dios. No, no es cierto. No, es sin fe. No cambien el texto. Naamán, dice, versículo 1, Segunda Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él
había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10,000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, estoy en el versículo 7, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí. Saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abanar y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: levántate y serás limpio? Lávate y serás limpio. Versículo 14. Y él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue en paz y caminó como media legua de tierra. Entonces, versículo 20, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes los 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres a que se fuesen, y él entró
y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro para recibirte? Es tiempo de tomar plata, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Y salió delante de él como leproso, blanco como la nieve. Ok, bien, bueno, teniendo este contexto, esta historia, este relato, me encantaría que recordáramos lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de la limpia conciencia. Entonces pon ahí en tus notas, la limpia conciencia. Y podemos definir la limpia conciencia, pon ahí, como la capacidad, escribe, es la capacidad que tenemos de renunciar. Fíjense qué interesante. La capacidad que tenemos de renunciar a una toma de decisión en términos de naturaleza humana. Repito, es la capacidad que tenemos de renunciar a las tomas de decisiones. Fíjense, pon atención en esto. Esto es bien importante porque en esto radica gran parte, si le queremos llamar así, radica gran parte de nuestro éxito en el sentido del propósito eterno. Porque ¿qué es éxito para el Señor? Éxito para el Señor es un grado de madurez. Éxito para el Señor es caminar en su propósito, es dar el fruto de su Hijo. Pero eso no sucede o sucederá en la medida en que nosotros renunciamos a tomar decisiones basadas en nuestra naturaleza humana. Repito, por eso, limpia conciencia es renunciar a cada toma de decisión que nosotros pudiéramos hacer, pero en lo que estamos basados o estamos parados en nuestra naturaleza humana. Entonces, una limpia conciencia, decíamos la semana pasada, tiene que ver incluso con arrepentirnos y hacer a un lado toda obra. Fíjense, toda obra, aunque sea buena, pero que no haya sido el fruto de su Hijo en nosotros. Eso está muy, muy interesante. Porque no es el hecho de hacer obras buenas. El hecho es hacer lo que el Hijo quiere hacer a través de nosotros. Eso está muy bien. No es el hecho cuántas buenas obras hacemos. No es el hecho cuánto hacemos para Dios. El Señor no está esperando qué cosas tan grandes podemos ofrecerle. Lo único que el Señor está esperando es cuánto del Hijo se está produciendo a través de nosotros. Cuánto del Hijo se está dando como fruto a través de nuestra vida. Pero no se puede manifestar el Hijo como fruto si nosotros no gozamos de una limpia conciencia. Y también dije la semana pasada, para los que no estuvieron, porque esto es muy importante, ojo, tratemos de quitarnos por este momento, cuando hablemos de conciencia, cuando hablemos de limpia conciencia, tratemos de quitarnos de nuestra mente que estamos hablando de una conciencia pecaminosa o que me estoy refiriendo a pecado. No me estoy refiriendo a conciencia de pecado, no estoy hablando de eso. La palabra conciencia es lo que tú tienes al lado del conocimiento. Con es al lado, ciencia, conocimiento. Fíjate, te voy a decir, de ahí parte la decisión que tú tomas, porque la decisión que tú tomas, la tomas en base a un conocimiento que tú tienes. Por eso una limpia conciencia, ¿qué es lo que hace? Se hace a un lado de todo el conocimiento que ha adquirido, y lo único que hace una limpia conciencia es poner atención, fíjate qué hermoso, a lo que papá ha dicho, dice y sigue diciendo y obedece lo que el Padre dice. Una limpia conciencia entonces se hace a un lado de su sabiduría, de su experiencia. ¿Cuántos de nosotros no tomamos decisiones por nuestra sabiduría,
por nuestra experiencia. Hasta lo decimos, tenemos más de 30 años de ministerio. Y pareciera, algunos piensan que eso respalda las decisiones, que eso respalda cada decisión que toman. Entonces, mis decisiones son muy buenas porque mis 30 años de ministerio me respaldan, porque mis 60 años de vida como ministro maduro me respaldan. Ahorita me estoy acordando que, dice qué cosas, lo que es la mente humana. Yo tengo un amigo, y a ver si no me ve y luego me dice y me reclama que para qué hablo de él, que incluso se pintó canas para verse más grande. Y yo le dije, ¿por qué te pintaste canas? Si todos se las quitan y tú te las pintas para verte, ¿por qué? Más atractivo. Como que dice, no, porque la gente entre más grande te ve, más maduro, te respeta más y confía más en tus decisiones y en lo que le dices. Dije, bueno, qué chistoso, pero es increíble que haya personas que piensen así. Pero no tiene que ver con cuántos años de experiencia tienes. De hecho, muchas veces nuestras decisiones tomadas en base a nuestra experiencia son decisiones erróneas. Ni siquiera en base a nuestra experiencia, ni en base a nuestra sabiduría, ni en base a nuestras habilidades, ni en base a nuestra preparación. Deberían de ser tomadas nuestras decisiones. Adán y Eva, aunque estoy regresando a lo que enseñé hace 2 semanas, ¿se acuerdan? Adán y Eva fueron creados para hacer una cosa, gobernar. Digan conmigo gobernar. Gobernar, dile al que está a tu lado, Dios te creó para gobernar. Dios te creó para gobernar. Pero acuérdate, le dijo claramente, no, por favor, no tomes del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo no quiero que tú te metas a definir esto es lo bueno y esto es lo malo y empiezas a tomar decisiones en cuanto a lo bueno y a lo malo. Eso no te corresponde a ti. Eso déjamelo a mí. Yo te definiré, dice Dios. Yo te voy a definir lo que es bueno y lo que es malo. Yo te voy a mostrar lo que es bueno y lo que es malo. Y voy algo más. A ti, lo único que te debe de enfocar es conocer lo verdadero. Ya lo hablamos hace 2 semanas. Por eso le decía, y estaba el árbol de la vida, podía tomar del árbol de la vida, que es Cristo, en el centro del huerto, allí estaba, conocer lo verdadero, comer lo verdadero. Cuando tú vienes a Cristo y hoy estás sentado a la mesa y comes la verdad de Cristo, estás tomando del árbol de la vida. El árbol de la vida, ¿qué te va a mostrar? ¿Te va a mostrar lo bueno y lo malo? No, el árbol de la vida te mostrará lo verdadero. ¿Y de qué te sirve que sepas lo verdadero? Voy a hacer esta pregunta. Escribe, me encantaría que me ayudaras, ¿vale? Vamos a ver, voy a soltar una pregunta. ¿De qué nos sirve conocer lo verdadero? Y me gustaría que escribieras la respuesta. ¿De qué me sirve conocer lo verdadero? Porque la religión se enfoca en lo bueno y lo malo. Si tú quieres saber, hace unos meses hablé desenmascarando la religión. Bueno, si tú quieres saber si estás en una religión, es bien fácil. Si lo que se enfoca, lo que te están enseñando, está enfocado en las cosas, en lo que debes de hacer y en lo que no debes de hacer, en las cosas buenas y en las malas, y en eso radica el sistema en el que tú estás como religión, bueno, como fe o como creencia, eso es una religión. Lo siento, pero eso es una religión. Por eso Cristo no es religión. Cristo no está enfocado en decirte, a ver, Jorge, otra vez, vengo a ti, de nuevo, esto está mal. No, él no está enfocado. Él está enfocado en revelarse más a mí, en que yo conozca lo verdadero. Por eso te pregunto, ¿por qué es importante que conozcamos lo verdadero? ¿Por qué es importante conocer lo verdadero? Bienvenidos Carlos Martínez, Evelyn Yaneli Tapia, mi buen Beto Méndez, ¿cómo estás? Julieta González, Benjamín Castañeda, Patricia Rodríguez, Lila Patricia, saludos Patricia, saludos a todos. Chanito, ¿cómo estás? Dice Vero Castro, me sirve conocerme a mí como soy y como fui conocida a su imagen y semejanza de Cristo. Sí, cuando yo conozco la verdad,
se cae toda la falsedad de mi vida. Eso está bueno, escríbelo. Conocer la verdad. Mira, tú conoces la verdad. Tú métete, exponte a la verdad. Esa es la palabra. Tú exponte a la verdad. ¿Y sabes qué va a ser la verdad? Te va a dar un diagnóstico claro de quién eres tú. Pero no en juicio. No te va a enjuiciar y a condenar. Te va a dar la posibilidad de despojarte de lo falso. Repito. Conoce la verdad y conocerás la verdad y la realidad que tú vives. Se caerán las imitaciones, las falsedades, todos los espejitos falsos, se van a caer todas las máscaras y te vas a dar cuenta quién y cómo eres tú. Pero eso es muy bueno porque vas a darte cuenta de todo lo falso. Y cuando tú conoces la verdad, puedes quitarte lo falso. Al viejo hombre, al mentiroso, que bueno, por un tiempo te engañó y pensabas tú que era verdad, pero cuando vienes a Cristo dices, eso no soy yo, eso no es la verdad, y entonces te despojas de él. Tremendo. Cristi Rubio dice, conocer lo verdadero me ayuda a vivir y disfrutar lo que ya me pertenece por Cristo y a no vivir en una religión, por supuesto. Me ayuda a vivir y disfrutar lo que ya me pertenece. Por eso no estamos, vuelvo a decirlo, la vida de Cristo no está enfocada en estarte indicando lo bueno y lo malo. Te quiere enseñar y mostrar la realidad. Y cuando tú ves la realidad, empiezas a ver todo lo que te pertenece en Cristo. Y cuando tú conoces lo que te pertenece, entonces lo puedes usar, puedes disfrutar, puedes darte cuenta que lo tienes todo en Él. Entonces se rompen todas esas cadenas de pobreza, esas cadenas de enfermedad, esas cadenas todas esas cadenas que te esclavizan. ¿Por qué? Porque vienes a la luz de la verdad y la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Conoces tu herencia. Hermoso. ¿Por qué es importante entonces conocer la verdad? Porque cuando el hombre de Dios, los hijos de Dios, conocen la verdad, entonces, escucha, entonces el Padre es el que les da el discernimiento. Él, a ti y a mí, nos da el discernimiento. No es un discernimiento humano, no es un discernimiento personal, no es un discernimiento mental, es un discernimiento espiritual. Y dice que el maduro discierne por el uso, tiene el discernimiento del bien y del mal, pero el discernimiento es Dios que en ti, en la verdad, te va indicando lo que es que Él quiere y lo que es falso. Lo que Él quiere, la verdad y lo falso. Eso es extraordinario. Hebreos por eso dice que los maduros, fíjate, entonces podríamos decir, escribe que una limpia conciencia es sinónimo de madurez, porque los maduros tienen habilitado el discernimiento, han madurado porque ellos no definieron lo bueno y lo malo, sino que ellos dejaron, di conmigo, los maduros, dejaron que Dios definiera. Fíjate, ahorita se me está ocurriendo algo, ahorita lo voy a expresar. Dejaron que Dios les enseñara lo correcto y lo que no es. Que Dios se los enseñara. Oscar Z dice, conocer la verdad te hace libre de religiosidad y de filosofías humanas. Claro, Oscarín, así es. La verdad te libera de religión, te libera de filosofías. ¿Ustedes saben cuántas filosofías humanas hay en las... Ay, ya voy de nuevo, parece que le pego a la iglesia, pero es la verdad. Hay filosofías humanas metidas en la iglesia y adoptadas por mucha gente y que traen una afectación a la iglesia. Repito, los maduros tienen el discernimiento por el uso, tienen la habilidad de discernir el bien y el mal. Pero no es un discernimiento, no está hablando de un discernimiento natural, de que ellos definen. Está hablando de que han escuchado a Dios y el Señor los guía. Un maduro, te voy a dar otro detalle muy bueno. Un maduro, por eso, un maduro en Cristo, no estoy hablando de madurez humana, no.
no vayan a confundir. No estoy hablando de, ya lo dije, de experiencia, no estoy hablando de conocimiento, familia. ¿Sale, chicos? No estoy hablando de eso. Cuando hablo de madurez, estoy hablando de un grado en la estatura de Cristo. Para mí eso es madurez. ¿Por qué? Pues porque lo hemos visto y lo hemos vivido. No tiene que ver con la edad, no tiene que ver con los años, no tiene que ver con la experiencia. Conocemos gente muy adulta que le falta un poco de madurez. Y conocemos también gente joven muy madura. Pero todo tiene que ver con el grado de formación de Cristo en cada persona. ¿Están aquí? Entonces fíjense qué interesante. El maduro, precisamente como él no define lo bueno y lo malo, escribe esto me encanta. Y si no, vean las cartas de Pablo están bien interesantes, bien hermosas, porque ahí tú te das cuenta que el apóstol Pablo resuelve muchas controversias sin juzgar a nadie. Pero voy a decir esto, el maduro, precisamente como deja que Dios le muestre lo que es correcto y lo que no es, que Dios se lo muestre, el maduro no es una persona que está juzgando a los demás. Escribe eso, por favor. El maduro no es una persona que está juzgue a los demás. Les voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo y no voy a dar la respuesta de un debate que hay hoy. Hoy hay un debate que hay hoy. ¿Saben cuál es el debate que hay hoy? Dentro de muchos debates es, oye, ¿por qué no se reúnen? ¿Por qué ustedes no se reúnen? ¿Por qué unos se reúnen y otros no? Bueno, vamos a poner los dos escenarios. Unos se reúnen, tienen sus congregaciones, se reúnen iglesia, estoy hablando de iglesia. Hay unos que se reúnen en sus congregaciones y no han dejado de hacerlo. Aunque ha habido pandemia, aunque están en semáforo, si está el semáforo rojo, verde, amarillo, no importa, no han dejado de tener reuniones. Porque eso es lo correcto. Algunos otros no han tenido reuniones. ¿Por qué? Porque cuidan a las personas, porque tienen cuidado de los adultos mayores, para evitar que esto que está dando en todo el mundo se propague y crezca. Entonces el debate es, los que hacen reuniones empiezan a criticar a los que no las hacen. ¿Por qué? Porque los que no las hacen como que tienen miedo de reunirse, entonces no confían en Dios, entonces no están creyéndole al Señor que es su protector. Y los que no se reúnen ven a los otros y entonces los otros son unos irresponsables. No sé si me explico. Entonces las dos partes, alguien aquí podrá decir, pastor, ¿y cuál es su punto de vista? Díganos qué opina usted. Bueno, es que el apóstol Pablo, a mí me gusta cómo él toma estos temas que son debatibles, y el apóstol Pablo apela a la conciencia. Fíjense qué interesante, apela a la conciencia. Apela a la conciencia porque es allí en la conciencia en donde el Señor te indica, te muestra qué es lo que tú tienes que hacer. Yo estaba pensando en esto y digo, ¿cuánto debate? ¿Saben por qué unos critican a otros? Porque creen que su posición es la correcta. Entonces, como yo creo que mi posición es la correcta, entonces estoy critique al otro. Estoy juzgando y juzgando al otro. Fíjate qué importante, familia, amigos, es la limpia conciencia. Es no tomar nosotros decisiones en base a nuestra naturaleza humana. En otras palabras, es no emitir juicios en base a nuestra naturaleza humana y conceptos. Si la iglesia, y yo sé que así va a suceder, ojo lo que voy a decir, la iglesia está creciendo, la iglesia está madurando, la iglesia, miren, Dios tiene un proyecto con la iglesia. Dios va a llevar a la iglesia a la estatura del varón perfecto, porque ese es su propósito eterno. Se oponga a quien se oponga el infierno, se oponga el hermano religioso, se oponga el sistema del mundo, se oponga a Satanás, se oponga quien se oponga, se opongan los sistemas del mundo metidos en la iglesia, se van a quebrar todos los sistemas. Vas a verlo. Bueno, espero que nosotros en nuestra generación
lo podamos ver y seamos parte de todo eso que el Señor está quebrando, porque el Señor va a llevar a la iglesia a la estatura del Hijo. Ese no es un proyecto tuyo, ese es un proyecto divino. Eso va a suceder. Y cuando nosotros veamos esa estatura más manifestada, ¿saben qué característica vamos a ver? Obviamente, estatura es madurez. Vamos a ver una iglesia madura que ¿saben qué va a pasar? Van a bajar los niveles de crítica, van a bajar los niveles de juicio. Vamos a dejar de estar viendo qué es lo que pasa, qué decisión toma él. Ah, qué mala decisión. ¿Para qué hace eso? ¿Para qué hizo lo otro? Eso está mal, eso está mal. Y entonces lo que va a suceder es que va a haber una iglesia, como hace tiempo lo decíamos, una iglesia, fíjense, poderosa, poderosísima, pero que va a operar en silencio. En un silencio poderoso. Una iglesia que va a ser tan madura que va a poder soportar incluso las diferentes tomas de decisión. Oigan, cada cabeza es un mundo, y voy a decir otra cosa, y cada pastor también. Cada pastor es un mundo. Todos los pastores creamos nuestro mundo perfecto, que así debería de ser. Y cuando vemos a otro que tomó una decisión diferente a la nuestra, caemos en el error. ¿Por qué digo el error? Porque juzgamos la decisión que él tomó. Grado de madurez nos va a llevar a no juzgar. ¿Por qué? Porque al final yo no defino lo que es bueno y lo que es malo. Yo no estoy autorizado a estar indicando esto sí, esto no. Ese es un asunto de derechos reservados para Dios. Entonces, una iglesia madura, en vez, fíjense qué interesante, una iglesia sabia, una iglesia madura, una iglesia con un conocimiento profundo del Señor, en vez de hacerse más juzgona y criticona, va a operar en un silencio maravilloso. Vamos a vivir otros niveles de gracia. Si tú te reúnes, si tú quieres tener reuniones y no usar cubrebocas y abrazarse y besarse, pues es un asunto tuyo. Si a ti te lo indicó el Señor, excelente, ese es un asunto tuyo. Qué bueno, disfrútalo si Dios te lo dijo. Si eso es lo que el Señor te mostró, pues adelante. Si a ti te mostró que te tienes que frenar, que te tienes que proteger y guardar, qué bueno, excelente, continúa así. Pero nosotros cometemos el error, iglesia me refiero en general, de precisamente como hemos definido nosotros lo que es bueno y lo que es malo, entonces los niveles de juicio son muy altos. No sé si me pude explicar, pero tenemos que de verdad aprender de esto. Ok, voy al tema, entonces estoy en el tema, pero voy al punto. Leímos una historia, alguno dirá, ¿y para qué nos hizo leer un capítulo completo? Bueno, pues primero, no te va a hacer daño. Y así, puedes olvidar todo lo que yo te dije, pero leíste la palabra, ya puedes decir, no, en la transmisión el pastor nos dio 27 textos, ya lo puedes decir, no es bien bíblico. Entonces, bueno, pues ahorita voy para allá. Porque ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos aquí tres personas. Voy a dar como ejemplo 3 escenarios que yo veo. Escribe, número 1, vemos a un Naamán. Fíjense, a un Naamán que tiene una conciencia dañada, una mala conciencia. Tenemos a un Naamán con mala conciencia. Después vemos a otro, un Eliseo. Y voy a decir, un Eliseo que es ejemplo, no es la plenitud, pero él es ejemplo escribe de un ministro que opera con una limpia conciencia. Interesante. Ok, pero regreso, más bien regreso. Naamán, voy a echarle una porra a Naamán. Vemos en Naamán a una persona con mala conciencia, pero que hubo un poder, escribe, transformador, un poder transformador en su conciencia para trasladarlo de una mala conciencia a una limpia conciencia. Lo trasladó de una conciencia humana a una limpia conciencia. Más bien ese es el concepto.
Vemos a un Naamán con una conciencia humana, pero que fue trasladado a una limpia conciencia. Vemos a un Elías, este es el segundo personaje que vemos ahí, Eliseo. Vemos a un Eliseo, escribe, con una limpia. Es el ejemplo de un ministro operando en una limpia conciencia. Y número 3, vemos a un Giezi, que es eso está tremendo, que es alguien que debiera de operar en la limpia conciencia, pero que está operando en una conciencia humana. Entonces vemos a un Giezi con una conciencia humana, vemos a un Eliseo con una limpia conciencia, y vemos a un Naamán que es ese traslado de la conciencia humana a la limpia conciencia. ¿Se acuerdan cuál era la enfermedad que tenía Naamán? A ver, rápido, todos los eruditos que me digan, pongan ahí, ¿cuál era la enfermedad que tenía Naamán? Venga, si estuviéramos en presencial, ya ven que a veces así lo hacemos. De alguna manera, ahí cuando estamos en Casa de Justicia, pues en nuestras reuniones presenciales, nos gusta que la gente participe. Aquí es un poquito diferente. Lepra, gracias Pili, así es. Naamán tenía lepra, estaba enfermo. Lepra, lo sabemos, no vamos a ahondar mucho ahí. En aquel tiempo era una enfermedad incurable. Carlos Martínez Charlie dice, conciencia bien dirigida es sinónimo de madurez. Así es, la conciencia bien dirigida no es que la dirijas tú, Carlitos. Conciencia bien dirigida, para ayudar a ese comentario, es que es Dios quien te dirige. Es Dios quien te dirige. Esa es la limpia conciencia. Pablo dijo, ¿se acuerdan? Con ese texto terminamos la semana pasada. Pablo dijo, 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios al cual sirvo. 2 Timoteo 1:3, apúntenlo. 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Interesantísimo. Lepra. Gracias, Derek Hernández. Un abrazo, Derek. Saludos a la familia. Saludos al buen Asa. Qué bonito Asa. Cuando estaba bien chiquito, ¿te acuerdas, Derek? Así bien pachoncito. Ese Asa. Siempre nos cayó rete bien. Ok. Entonces, esa es la limpia. Dice Pablo, sirvo con limpia conciencia. No está hablando de que sirvo con una conciencia libre de pecado. No, ya lo hemos explicado. Él lo que está diciendo, el apóstol, es, he renunciado a mis propios conceptos. Repito, he renunciado a mis propios conceptos de definir que esto tiene que ser así. Y me he hecho yo a un lado, eso es lo que está diciendo Pablo. Me he hecho yo a un lado para poder servirle a Dios. Servirle a Dios, ¿saben qué es? Servirle a Dios solo lo puedes hacer con limpia conciencia. Porque piensa, servirle a Dios es realmente hacer lo que Él quiere. O sea, servirle a Dios no es hacer lo que a ti se te ocurrió y lo que a mí se me ocurrió. De hecho, no podemos realmente servir a Dios si estamos haciendo nuestra voluntad. Por eso dice Pablo, yo he servido con limpia conciencia. En otras palabras, renuncié a mi derecho de decidir para que Dios decida. ¡Wow! Eso está hermoso. Para que Él me dirija. Entonces yo hago solo lo que Él... Por eso decía yo la semana pasada, la raíz de la obediencia genuina es la limpia conciencia. Ese es otro buen concepto. Porque tú no puedes pedirle a alguien que obedezca si no tiene limpia conciencia. O sea, porque esa persona puede actuar, pero de acuerdo a sus conceptos, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su familia, a lo que le enseñaron sus padres, o de acuerdo a la religión que tiene. Pero servir a Dios requiere que tú te hagas a un lado. Va otra vez, perdón que sea reiterativo, pero es que es importante porque eso está esperando Dios. ¿Saben qué está esperando Dios de esta generación? A ver cuándo se hace a un lado esta generación. A ver cuándo esta generación nos bajamos de nuestras glorias, de nuestros intereses y de
y de nuestros, a ver cuándo nos bajamos de nuestros proyectos y de nuestros anhelos y le decimos a Dios, Dios, dinos, enséñanos, muéstranos, guíanos, solo lo que tú quieres que se haga, eso queremos hacer. Wow. Eso está esperando el Señor de esta generación. Pero bueno, volvemos a Naamán. Si nosotros vemos, Naamán tiene un detalle, versículo 9. Cuando viene Naamán a Eliseo, viene con sus caballos, viene con su carro, viene con todo lo que él traía, viene, se para a las puertas de la casa de Eliseo, porque Eliseo le dijo al rey, cuando llegan las cartas al rey de Israel, y llega Naamán y le da las cartas, el rey de Israel se siente que va a morir, porque dice, este me está pidiendo que yo lo sane. Alguien le dice a Eliseo lo que está pasando en la casa del rey, y Eliseo le dice al rey, hey, mándamelo para que vea. Y es interesante, pongan atención. Lo primero que dice en el versículo 8, lo último que dice en el 8, Eliseo dice, mándamelo para que vea que hay profeta en Israel. Ojo, mándalo para que vea que hay profeta. Pero me encanta, ¿sabe qué? Este pasaje, porque hay cosas que no se dicen, pero suceden. Me parece que suceden. La primera idea de Eliseo es, ok, venga, para que vea que hay profeta. Pero Eliseo escribe, él está en comunión, él está en comunión, y ahorita al final espero que me dé tiempo, y yo creo que sí me debe de dar, porque me debe de dar, Eliseo está operando en un nivel que en su generación nadie está haciendo lo mismo. Que es la capacidad, pongan ahí, la capacidad de dejarse transformar en el alma. ¿Se acuerdan lo que Eliseo vio en Elías? Está interesantísimo. ¿Se acuerdan lo que Eliseo vio en Elías? ¿Nunca se han puesto a pensar qué pasó? Bueno, Elías llama a Eliseo. Eliseo estaba en sus yuntas, ¿se acuerdan? Estaba allí con sus yuntas. Elías lo llama, él deja sus yuntas, él hace una fiesta, vende sus yuntas y hace una fiesta, con su familia, se despide de su familia, oigan, y después va y sigue a Elías. Pasa un tiempo, buena atención, pasa un tiempo, y Elías le empieza a decir, gracias Marley, dice, una limpia conciencia es el resultado de la formación de Cristo por medio de la madurez, derivado del señorío de Cristo. Así es, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él como Señor, y nosotros como personas maduras y que estamos siendo formadas, que nos hacemos a un lado de ese señorío, o sea, me refiero que no impedimos que el Señor nos gobierne, que somos humildes y le decimos al Señor, sé tú el que nos indiques lo que hagamos en nuestra vida. Obviamente, por eso yo decía, podemos definir entonces que una limpia conciencia es madurez. Puse yo aquí, podríamos definir también como la madurez, como el grado de la limpia conciencia en la que operamos. Es un grado de limpia conciencia en la que operamos. Es un alma que ha renunciado a las decisiones en términos humanos para que Dios encuentre un instrumento para su propósito. Repito, un alma que ha renunciado a sus decisiones en términos humanos para tomar decisiones en términos divinos, y entonces Dios encuentre un instrumento para su propósito. Eso está hermoso. Porque la madurez es una herramienta clave para lo que Dios quiere hacer hoy. La madurez es clave para el propósito. La madurez es clave para tu herencia. La madurez es clave para el crecimiento. Si no maduramos, no vamos a poder usar todo lo que Dios nos ha confiado. Amén. ¿Cuántos están aquí? Entonces, algo vio. ¿Qué fue lo que vio? Cuando Dios le revela a Elías, es el momento de partir. Regresamos con Elías, porque yo dije,
Eliseo vio algo en Elías. Elías lo llama, caminan juntos, pero llega el momento de la partida, ¿se acuerdan? Llega el momento de irse. Dios le revela a Elías que se tiene que ir. Y Eliseo vio algo en él. Cuando, eso lo encuentras en Segunda de Reyes capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 2. Y cuando le dice Elías a Eliseo, quédate aquí porque yo me voy, quédate aquí porque yo me voy, Eliseo le contesta, fíjate lo que le dice Elías, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo le dice, vive Jehová, qué interesante. Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma. Es interesante. Veo vida en Jehová, ojo, veo vida en Jehová, sé que Jehová vive, pero he visto algo diferente en ti, Elías. Veo que tu alma también vive. Veo que tu alma vive, me encanta. Y por eso no te dejaré. Qué extraordinario. ¿Sabes qué me atrevo a decir? Eliseo vio algo que lo cautivó, vio un poco del interior de Elías y vio que Elías tenía dentro algo que los demás no tenían. Como todo, seguramente muchos seguían a Elías y muchos seguramente lo seguían porque esperaban que les entregara algo de su poder, que les entregara algo de su unción, que les entregara algo de su autoridad, que les entregara algo de su sabiduría. Pero aquí Eliseo dice algo muy interesante. Vive Jehová, y esa vida de Jehová la veo en tu alma. O sea, tu alma, qué extraordinario, tu alma, no está hablando del espíritu, está hablando del alma. Veo que en tu alma hay vida, y por esa vida, eso es lo que yo quiero. No te voy a dejar. ¡Wow! Estaba yo pensando en esto y yo dije, qué poderoso. Porque si nosotros vemos por qué la gente, ahora iba a decir yo, y lo puse por aquí, no sé si llegue, pero tenemos un problema. No, ya me acordé, es del estudio de los miércoles. Tenemos un problema hoy, en este tiempo. Hay mucho evangelio. Voy a decir algo fuerte. Hay mucho evangelio barato. ¿Y sabes por qué digo barato? Porque lo venden barato. Lo venden con beneficios humanos. Un evangelio barato de beneficios. Lo que Dios te puede dar. Lo que Dios puede hacer. A donde Dios te va a llevar. Porque Dios te puede sanar. Porque Él cumple sus promesas. Porque si tú lo obedeces, Él cumple al pie de la letra. Él te puede dar muchos hijos. Él te puede dar una familia. Él te puede prosperar. Él te puede dar una casa. Él te puede dar un carro. Él vino para salvarte y darte una vida maravillosa. Y es un evangelio barato, porque eso no es lo mejor del evangelio. Escribe, lo mejor del evangelio es el poder transformador del alma. Y si no vemos el evangelio como el poder transformador del alma, por supuesto será entonces un evangelio barato el que vamos a estar escuchando, y el evangelio barato no transforma a nadie. El evangelio barato no transforma a nadie, lo siento, aunque pienses que, bueno, pero entonces, pastor, ¿que usted no anhela? No. Todos mis anhelos quedaron como añadiduras. Mi anhelo es el reino. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos tus anhelos te vas a dar cuenta que no eran lo más principal ni lo más importante. Tus anhelos eran las añadiduras. Lo más grande es el Señor. Tenemos que aprender el evangelio correcto. No te predicamos de Cristo. Si tú me escuchas, te quiero decir algo. No te estamos predicando para que te vaya bien, para que prosperes. Esto no es para prosperar, ni siquiera para que sanes, ni siquiera para que salgas de tus heridas. Este evangelio tiene que ver con que Dios transforme tu alma, porque si tu alma la transforma, entonces Dios tiene un canal donde su Hijo se manifieste y se cumple su propósito. Él quería que su Hijo lo llenara todo, pero el Hijo no puede llenarlo todo si el alma del hombre no es transformada.
Lo que Eliseo le vio a Elías, fue un grado de la misma vida de Dios. Dice, vive Jehová, veo la vida de Jehová y veo esa vida en ti. Por eso no te dejaré. Muchos no entienden, interpretan que Eliseo persiguió a Elías porque quería su manto. No. Eliseo no quería el manto, escribe. Eliseo quería el poder transformador del alma, el efecto transformador del interior, la vida de Dios dentro de Elías. Eliseo quería esa vida. Cuando le dijo, quiero una doble porción, escribe, cuando le dijo, quiero una doble porción, lo que dijo es, yo quiero ser transformado como tú y ser más transformado. Por eso, regreso a Segunda de Reyes, capítulo 5. Primero, en el versículo 8, Eliseo dice, tráelo para que vea que hay profeta. Pero se ve que el Señor lo está ubicando, me encanta. Lo está ubicando porque al final, cuando ya llega a la casa, versículo 9, cuando Naamán ya llega a la casa, Eliseo ni lo recibe, porque Eliseo, obvio, se dio cuenta por dirección de Dios, se dio cuenta que Naamán no iba al encuentro de un profeta, Naamán iba al encuentro del Dios Todopoderoso. Así es, Oscarito, exacto. Pablo hablaba, oraba y rogaba por la prosperidad del alma y decía que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. En otras palabras, si tu alma no prospera, manito, mejor quédate así. Si viene más prosperidad que tu alma, esto te va a hacer daño. Mejor que prosperes conforme a la medida de que prospera tu alma. Dice Marley, sí, el propósito del evangelio es que Cristo sea conformado en sus hijos hasta que todos lleguemos. Una vez Dios me dio una palabra esa de hasta que todos. Ese hasta que todos. Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos. O sea, dile al que está a tu lado, aquí a nadie se deja atrás. Por eso, a veces, yo en mi caso, yo le decía a un amigo, digo, no, cuando enseñes no te aceleres, calma. Porque hay gente que sí lo toma y lo aprende y ya, muy rápido. Pero hay gente que tiene complicaciones no porque no piense bien, sino por estructuras que se tienen que derribar. Hay que tener paciencia porque este asunto es de hasta que todos lleguemos. Hasta que todos. Dile que está a tu lado. Vamos juntos en este camino. Familia, vamos juntos hasta que todos lleguemos. Así que paciencia, amor. ¿Cuántos me aman? Díganme paciencia y amor, por favor. Y yo también, yo les tengo amor y paciencia. ¿Cuántos nos amamos? ¿Verdad que somos una familia extraordinaria? Somos una familia maravillosa. Entonces, ojo, pero fíjate que estamos viendo el operar de la conciencia en este pasaje del Antiguo Testamento. O sea, primero Eliseo le dice al rey, va a ver que hay profeta en Israel. O sea, que venga a mí. Pero en el camino Dios le dice, tranquilito Eliseo, tranquilo, no vine a verte a ti, viene a verme a mí, así que ni lo recibas. Ve el 10, entonces Eliseo, vamos al versículo 10, cuando llega a la puerta de la casa de Eliseo, Eliseo le envía un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero vean la conciencia de Naamán. Naamán se fue enojado. ¿Por qué? Lo explica. Porque he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ese Naamán yo creo que fue a una iglesia cristiana de este tiempo. Díganme si no es Naamán, aquí acaba de describir la iglesia cristiana de este tiempo. Yo dije, ¿habrá venido a casa de justicia? Yo no lo recuerdo haberlo tenido a Naamán en nuestros discipulados, porque Naamán se configuró, ¿ya vieron? La conciencia humana lo que hace es
Incluso lo que hace tu conciencia humana es que hace o quiere más bien, no lo logra, pero quiere que Dios actúe como tú quieres que actúe. O sea, tiene que ser como tú. ¿O habrá ido a tu iglesia? Porque hace lo mismo que hacemos nosotros. Dice, yo me decía para mí, Él saldrá, se pondrá en pie, invocará, Señor, el nombre de Jehová, alzará su mano, después tocará mi llaga y seré sanado. Es un culto evangélico moderno. Y Naamán estaba adelantado a su tiempo. Es que ya vieron, escriben tus notas, la religión es igual. La religión no cambia, la religión es la misma. Desde hace miles de años, la religión es la misma. Tú hoy, una persona una vez llegó a la iglesia y dijo, pastor, aquí no hay poder de Dios porque yo no veo que haya liberación. No, yo le decía, es que lo que usted quiere ver es show. Lo que usted quiere ver es show. Que una persona eche los ojos para arriba, que empiece a echar espuma, vomite verde, que se voltee 3 veces y todos digamos fuera. Y llegue el ungido de Dios, le ponga la mano en la cabeza, esa persona empiece a temblar y diga fuera. Y entonces ya la persona se quede así y se levanta y empieza a cantar. Y eso es lo que usted quiere ver. Pero eso es la conciencia. ¿Ya vieron? Esa es la conciencia que ya configuró que Dios tiene que hacerlo así. Es una conciencia humana, es una conciencia natural. Pablo dijo, tenemos que quitar esa conciencia y limpiarla. Tenemos que limpiar la conciencia. ¡Wow! Este es un gran tema. Podemos tener horas aquí hablando de ejemplos en los que operamos como iglesia con una conciencia errónea, una conciencia natural, y luego preguntamos, ¿por qué Dios no hace? ¿Por qué Dios no hace? Señor, ¿por qué no operas? Pues porque Dios no tiene espacio. No tiene espacio, no le dejamos espacio. Nosotros le indicamos que haga, como lo haga, cuánto tiempo. Es más, le decimos hasta el tiempo. Señor, 2 horas y ya. 2 horas. Señor, mi reunión dura 1 hora 45 minutos y ya. Y después de la reunión ya no hay opción, porque la reunión era el éxtasis de lo espiritual. Entonces cancelamos, por nuestra conciencia configurada humanamente, cancelamos todas las posibilidades de que Dios se mueva. Así le pasó a Naamán. Entonces Naamán está enojado porque él quería un culto. Y todavía dice el versículo 12, el Abanar y el Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Triste río, el Jordán, triste riachuelo, un triste río, dirían, no una palabra allá en Puebla, en Huauchinango, perdón, lo voy a decir, pero así dicen ellos, así dicen, no es grosería. Dice, un triste río pichurriento, así, un río ahí, un chisguete de río. ¿Cómo es posible que me va a hacer meterme ese riachuelo feo? Cuando yo allá en mi tierra, en Damasco, el Abanar y el Farfar, no hombre, son unos tremendos ríos. Su conciencia, de nuevo vemos su configuración. Dice, si me lavare en ellos, pues no seré limpio, pues me lavo en ellos. Y se volvió y se fue enojado. Pero después, ¿qué hicieron sus amigos que lo acompañaban? Interesante. Ahí están los amigos y está en la Biblia. Le ayudaron en su conciencia. Por eso quise tomar a Naamán como aquel que tiene el ejemplo del que tiene una conciencia natural. Escribe, si es tu caso, tú dices, oiga, pastor, entonces, por lo que está diciendo, yo tengo una conciencia, pero realmente alejada a lo que Dios quería. Pues si tú lo estás percibiendo, qué bueno, no es malo. Dios te está dando luz para que puedas operar en una limpia conciencia. Por eso a Naamán lo puse como un ejemplo de ese que tiene esa conciencia natural que no le sirve, que le obstruye para con Dios, pero que se reconfigura. Sus amigos le ayudan, y entonces regresa y dice, ok, vamos. ¿Y qué fue lo que hizo Naamán? ¿Se acuerdan? Ok, vamos al Jordán, me sumerjo 7 veces. ¿Y qué pasó? Después de que sale del río Jordán, sale limpio. ¿Ya viste el poder? ¿Ya vieron el poder de una conciencia limpia? Cuando te haces a un lado, cuando dejas el orgullo, cuando te quitas tus proyectos,
no necesitas hacer grandes cosas. Oigan, familia, amigos, ministros, no necesitamos hacer grandes cosas. Necesitamos hacer lo que Dios quiere. Vuelvo a decirlo, no necesitamos hacer grandes cosas. Necesitamos hacer lo que Dios quiere. Lo digo otra vez, no necesitamos, Señor, ayúdanos, no necesitamos a entender que no necesitamos hacer grandes cosas. Necesitamos hacer lo que tú quieres. Eso necesitamos. Eso necesitamos. Pero hay alguien allí en esta historia con una mala conciencia. Y estaba pegado al profeta que disfruta y opera en una limpia conciencia. Tan operó en una limpia conciencia que primero dijo, que venga a mí para que vea que hay profeta, y después el Señor le indica, hey, no viene a verte a ti, viene a verme a mí, y él se hace a un lado. Vean qué hermoso. Escribe, un grado de madurez, y un grado de madurez que es un grado de limpia conciencia, es hacerse a un lado, como Juan el Bautista. Cuando él está predicando, está enseñando, y llegan de sus discípulos y le dicen, oye, ¿ya viste que aquel al que bautizaste, no sé si ya te diste cuenta que ahora empieza a tener ya más gente que nosotros? Es más, algunos de nosotros, oye Juan, algunos de nosotros ya se fueron con él. Oye Juan, nos está comiendo el mandado. Oye Juan, y Juan les dice, oye, yo me alegro que a él le vaya bien. Yo me alegro que él aumente. Yo me alegro que él crezca. ¿Qué nivel? Por eso es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y casi se le saltan, yo creo, los ojos y los oídos a sus amigos y a sus discípulos, porque todos pensaban, como siempre en el sistema humano, que el punto somos nosotros. Pero un grado de madurez, un grado de limpia conciencia es hacernos a un lado. Perdón, voy a tomar tantito. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Eliseo? Se hace a un lado y entonces ni lo recibe. Interesante. Y después Naamán, de agradecimiento, le ofrece unos presentes. Tampoco lo recibe. Ya lo leímos ahí. Tampoco lo recibe. No recibe Eliseo los presentes, no recibe los regalos, no recibe nada. ¿Por qué no lo recibió? Fíjense, ¿por qué no lo recibió? Alguien podrá decir, porque no debía de recibirlos, porque son cosas impuras. No, hay otros pasajes donde sí recibió. Yo encontré por lo menos uno donde sí recibió. No tiene que ver, oigan, pongan atención a esto, no tiene que ver si porque era él era un general pagano, de un reino pagano. No tiene que ver eso, no tiene que ver eso. Tiene que ver qué es lo que Dios quiere. De nuevo, qué es lo que Dios quiere. Amén. No sé, bien, como dice Vero Castro, se trata de él, no se trata de mí. Entonces, Eliseo, ¿por qué no lo recibió? Si en otras ocasiones sí había recibido presentes. Porque en esta ocasión Dios dijo que no. Pastor, ¿pero por qué? No, es que es suficiente con que Dios diga que no. Pon ahí en tus notas. Las palabras de Dios se creen. La palabra de Dios se cree. Se cree, no se cuestiona, se cree. Eso pega en tu conciencia. Eso pega en tu conciencia porque tú dices, no, pero ¿cómo? No, pero a ver que me lo explique. Como Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Vamos de nuevo. Ya ven como si aprovechamos el Antiguo Testamento. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Oye, pero explícame a dónde. ¿Está lejos? ¿A cuántos kilómetros de aquí? Oye, ¿y cómo se llama esa tierra? ¿Me puedes dar un adelanto más o menos cómo es? Porque yo necesito estar seguro. Si me estás haciendo que me mueva con pues solo vender mis cosas tan solo es complicado. Me vas a dejar en completa indefensión.
asegúrame que voy a dar un paso. No, no, simplemente cree. Simplemente cree. Pero tú para creer de nuevo necesitas operar en una limpia conciencia. Entonces, interesante porque mientras Eliseo no le recibe nada, ¿qué es lo que hace el siervo? El siervo, versículo 20, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, ¿ya vieron? Dijo ¿dónde? Entre sí. Igual que Naamán, también dijo entre sí. Igual que tú y que yo, que cada rato decimos entre sí, es que esto debería de ser así, es que esto debería de ser, y es que, ¿por qué llevamos un año en la cuarentena? Porque en vez de preguntar por qué, deberías de haber aprendido todo lo extraordinario que Dios nos está enseñando. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y sí, es que ese López-Gatell ya hasta se contagió. Y ya estás ahí, en vez de estar diciendo entre sí, deberíamos de escuchar al Señor. Igual que Naamán, ¿ya vieron? Entonces Giesi dijo entre sí, fíjate lo que dijo entre sí, he aquí mi Señor estorbó, ¿ya vieron? Una mala conciencia interpreta mal lo que un hombre de Dios está haciendo. Mi Señor estorbó a este sirio. O sea, una mala conciencia, escriban, una conciencia natural va a interpretar siempre mal lo que Dios esté haciendo en la tierra a través de sus hijos. Eso es típico. Por eso una mala conciencia es juzgona. Lo dije hace un rato, perdón por la palabra, no es grosería, pero una conciencia humana es juzgona. Está juzgando todo. Si yo estoy bien, fíjate, a una mala conciencia, aunque esté bien, si yo estoy bien porque me ha dado éxito mi proyecto, lo que hice, una mala conciencia, aunque estés bien, juzgas a los demás. Yo digo, si estás bien, pues disfrútalo. Qué bueno, le hiciste caso a Dios. Espero que eso sea. Pero si al otro pareciera que no le va bien, no interpretes que le va mal, porque luego nos equivocamos. A veces, no sé si se han dado cuenta, familia, fíjense lo que les voy a decir. A veces, algunas veces, por ahí de vez en cuando no te va bien, es precisamente cuando Dios está haciendo cosas mejores. Repito, y no sé si alguien esté de acuerdo conmigo, pero cuando muchos interpretan que te está yendo mal, ¿sabes qué? Dios está actuando como nunca contigo. Y realmente en lo de Dios te está yendo muy, muy bien. En lo de Dios, no en lo humano. Pero la conciencia humana, ¿qué hace? La conciencia humana, ¿qué hace? Vean a Giesi. Mi Señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová. Y luego dice, vive Jehová. Es hasta religioso. Ocupa las mismas palabras que Eliseo. Eliseo no estaba diciéndole a Elías, vive Jehová y vive tu alma, nada más como una frase religiosa. Yo no quiero que al rato, cuando nos veamos, nosotros digamos, vive Jehová, Abdi, vive tu alma, que aquí ya llegué, y que llegues. Las frases religiosas típicas de una conciencia humana. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¡Qué tremendo! Ahí está su conciencia dañada, sus conceptos gobernándolo y no entendiendo lo que Dios está haciendo. Ya sabes lo que pasó. Fue con Naamán y luego Naamán le dice, ¿todo bien? No, sí, nada más que fíjate que sí queremos ahí pues unas moneditas, unos vestiditos, porque llegaron se avienta una historia. Que quién sabe si Naamán se la creyó, pero pues Naamán le da lo que pide Giesi, y cuando él regresa, vean el versículo 25, y entra de nuevo con Eliseo, Eliseo le dice, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Escribe, la limpia conciencia es el terreno para el discernimiento. ¿Ya viste lo que leíamos de Hebreos? Los maduros tienen el discernimiento. Discernimiento. ¿Por qué hay discernimiento en la limpia conciencia? Porque ya no es tu conocimiento natural y humano, sino estás echando mano de la eternidad y del todo conocimiento de Dios, lo que el Padre
te permite ver y tú puedes apreciar. La gente, los humanos se sorprenden, pero un hijo de Dios con limpia conciencia opera sin ningún problema en un discernimiento espiritual, sobrenatural, donde puedes ver, entender y apreciar y saber cosas que naturalmente tú no puedes hacer. Muchos dicen, wow, eso es sobrenatural, pero eso debería de ser normal en los hijos de Dios que tienen limpia conciencia. Saludos, mi querido Yoki, un abrazo hasta San Diego, te amamos muchísimo. Bendecido, Yoki. Marley dice, si las circunstancias terrenales son adversas a nuestro parecer, pero si todo esto nos empuja al propósito eterno, entonces es lo mejor para nuestras vidas. Así es. ¿Cuántas veces somos alineados en ciertas áreas, en circunstancias adversas, para alinearnos en ese propósito? Es extraordinario. Entonces, una limpia conciencia, pues, cuando llega Giesi, le dice, pues, yo ni siquiera he salido. ¿Cómo me dices que a dónde fui? Vean el versículo 26. Y le dice, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Fíjense, es tiempo. No le dijo, es bueno. No le dijo, es malo. Interesante, familia. No le dijo, es bueno o es malo. Le dijo, es tiempo. Oigan, si algo tenemos nosotros hoy que apreciar, es si es tiempo. Cuando te desesperas en algo y dices, es que no, yo creo que Dios no quiere. No te adelantes. No es que Dios no, es que Dios sí. No, espérate. Es que una buena definición sería, ¿es el tiempo de esto? ¿Es tiempo de tomar plata? ¿Es tiempo de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? No te estoy diciendo que está mal, solo que tenemos que ir, escribe, en la agenda de Dios. Tenemos que ir al tiempo de Dios, familia. Al tiempo de Dios. ¿Qué trabajo nos cuesta caminar al tiempo de Dios? Tenemos que aprender a vivir así. Claro que el mundo te dirá, uy, pero si tú eres hijo de Dios, pues yo he visto a otros que les va mejor que a ti. ¿Qué te pasa a ti? ¿Que algo anda mal? No, es que nosotros no vivimos de acuerdo a cómo viven otros, que no estamos diciendo que está mal o está bien. De nuevo, nosotros no vivimos en cuanto si estoy bien o estoy mal. Vivimos en cuanto al tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy para mí? Conforme a su propósito. ¡Qué hermoso! Y entonces en el versículo 27 concluye esta historia. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Entonces, ¿cuál era la verdadera lepra? ¿Cuál es la verdadera lepra que necesita ser quitada de nosotros? La conciencia humana, la mala conciencia. dice Asael, hola, soy Asael, saludas a mi compa Abdi Kravnik. Claro que sí, mi buen Asa. Gracias por los saludos, Abdi. Y a mí no me saludas, qué gacho. Está bien, Asa. Te queremos mucho de todos modos. Entonces, concluimos. El poder, escribe, el poder transformador de Dios en nuestro interior empieza por el alma. Cuando Eliseo le pide a Elías una doble porción, lo que le está pidiendo es el poder de cambiar el interior. Por eso después nosotros vemos a un Eliseo de verdad operando en un grado de limpia conciencia. En el capítulo anterior del capítulo 5 que estábamos leyendo, ahí vemos a un Eliseo que sana una comida que tenía muerte. Y ahí le traen unos presentes y ahí lo recibe. Entonces uno ve en ese pasaje anterior, ya no lo voy a tocar otra vez, ya no lo voy a tocar porque se nos fue el tiempo, me estoy excediendo demasiado. Vemos a un Eliseo que la virtud mayor que él adquirió, escribe, esto está muy interesante, la virtud mayor que él adquirió
después de que es apartado de él Elías, no es el manto, es realmente esa transformación interna, ese grado de transformación del alma que permitió a Dios usarlo como él quería. Una limpia conciencia que le da oportunidad a Dios de hacer su obra aquí en la tierra. Porque vemos a Elías siempre en tiempo real escuchando la indicación que el Padre le está dando. Entonces, si el Padre le indica, haz esto, lo hace. Si el Padre le dice, no recibas, no recibe. Si el Padre le dice, recibe ese presente, lo recibía. Qué interesante, extraordinario. Por eso Pablo define la limpia conciencia como la manera de servir. Eso escríbelo. Segunda de Corintios 1:12 también lo dice. Dice, porque nuestra gloria es esta. Fíjate la gloria. Nuestra gloria es esta. Me gusta esas definiciones, esas palabras de Pablo, porque nuestra gloria es esta. Tenemos 50 iglesias en México y en el mundo. No dice eso. Nuestra gloria es esta. Tenemos iglesias en Europa. No dice eso. Nuestra gloria es esta. En Iztapalapa tenemos una iglesia de 3,000 personas. No. Él dice, nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia. ¡Qué hermoso! El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez, ¿ya viste qué se necesita? Con sencillez, es 2 de Corintios 1:12, y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, lo que traía Naamán, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, o sea, gracia es dependencia total de Él, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con nosotros. Esa es su gloria. O sea, él se dio cuenta que la mayor gloria que los hijos podemos disfrutar es disfrutar una limpia conciencia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario! La mayor bendición viene a través de la conciencia espiritual, dice Gigi Paz. Así es. Limpiándonos del juicio. Así es. Interpretando los actos de otro en contra. Mas hoy somos renovados y transformados en humildad y gracia. Así es. Miren, es maravilloso, porque tú dejas de juzgar a los otros, porque no te enfocas en si está bien o está mal lo que está haciendo. Mira, el Señor es su Señor y Él sabrá mantenerlo en pie, decía un apóstol, creo que era Juan, y poderoso es, o Pablo, poderoso es su Señor para tenerlo en pie. Él está delante de su Señor de pie o cae, pero poderoso es su Señor para tenerlo de pie. ¡Qué hermoso! Perdón, dije un trabalenguas, pero algo así va. Está entre Génesis y Apocalipsis. Por ahí lo encuentras. Entonces, ¿te das cuenta? La limpia conciencia es un grado de madurez. La iglesia, para la iglesia escribe, para ministrar, se requiere una limpia conciencia para que Dios use y haga como Él quiere. Hechos 13, versículo 2. Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor. Había un grupo de profetas y maestros allí. Pero dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cantando? No lo dice. ¿Estaban orando específicamente? No lo dice. Dicen ministrando. Nosotros hemos interpretado cosas de ministrar, pero lo que el Señor está queriendo decir es, ellos en eso que estaban haciendo, ministrando al Señor, ellos se hicieron a un lado, y cuando nosotros hacemos a un lado nuestros proyectos y nuestros planes, fíjense qué maravilloso, Dios encuentra un espacio donde Él puede hablar y puede hacer indicaciones precisas. El Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Eso es un ministro. ¿Un ministro quién? ¿Qué es un ministro? Un ministro es aquel que se hace a un lado, que toma la decisión de hacerse a un lado en sus decisiones y ha sido humilde en dejar que Dios nos indique la dirección correcta. ¡Qué maravilloso! Aquí sería hasta bueno decir entonces, ¿cuántos ministros hay aquí? ¿Quiénes de nosotros somos ministros? Porque luego decimos, tengo 30 años de ministro, o
O tengo 30 años de ministerio. Bueno, de todo lo que has hecho, ¿cuánto realmente ha sido algo que el Señor quería hacer a través de tu alma? Concluyo con esto. La evidencia, escribe, de que mi alma está siendo transformada, la evidencia de que mi alma está siendo transformada es que cada vez menos tomo una decisión sin consultar la voz de Dios. Una evidencia de que mi alma está siendo transformada es que cada vez menos tomo decisiones sin consultar a Dios. Dije cada vez menos porque esto no sucede de la noche a la mañana, pero madurez y transformación de nuestra alma. Esa es la clave, familia. Eso es la clave. Es interesante ver que Dios está esperando en esta generación un espacio, perdón que lo diga así, para poder Él manifestar toda la gloria de su Hijo. Aquí están en la tierra los que fueron encargados para gobernar. Por eso Dios no va a hacer nada independientemente de ti. Eso es fuerte, pero es verdad, lo siento. Si alguien dice, no, yo le pido a Dios que haga, te voy a decir una realidad. Dios no va a hacer nada independientemente de sus hijos que están en la tierra, porque a ellos los asignó para gobernarla. Si no, ¿qué caso tenía? Él la gobierna. Sin necesidad tuyo, Él la gobierna, no tiene ningún problema. Pero en su propósito, en su voluntad amorosa, vean qué hermoso, Él quiso hacerlo a través de ti. Él puede gobernar, Él puede multiplicar, Él puede sojuzgar, Él puede enseñorear, pero no quiso hacerlo aquí en la tierra. Él lo hace en la eternidad. Pero en la tierra, Él dejó a sus hijos para que ellos lo hicieran. Pero los hijos no pueden gobernar si no dejan que Él sea el que los gobierne. El señorío del Señor sobre nosotros. Amén. Por eso le impactó a Eliseo lo que vio de Elías. No le impactaron los milagros, no le impactaron los beneficios de un gran ministerio. Le impactó la vida que pudo ver en el alma de Elías. Y dijo Eliseo, yo no me voy a apartar de ti porque he visto vida. Lo que no he visto en esta tierra, solo lo he visto en ti. Qué extraordinario. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está